Hoy quiero hablarte de 7 transformaciones profundas que ocurren cuando te atreves a dar el paso e irte a vivir al campo. En este episodio de podcast quiero mostrarte la otra cara del cambio de vida, lo que ocurre una vez que finalmente te has ido de la ciudad al campo, cuando has superado los miedos y las resistencias del principio y te adaptas de verdad al mundo rural. Te voy a desvelar los 7 beneficios invisibles de este camino, desde la fortaleza interior hasta la sabiduría que solo da la experiencia real. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Soy Raquel Sanes y este es el espacio de la ciudad al campo. El lugar donde te hablo de cómo se hace eso de irse al campo y de cómo es vivir en el campo. Si te interesa este tema, si estás pensando en hacer ese cambio de vida, apúntate a mi lista de correo, porque cada semana comparto mucha más información, reflexiones, ideas, experiencias, en fin, todo un contenido exclusivo que solo comparto con mis suscriptores por email. Entra en delaciudadalcampo.com. Además, por suscribirte, te llevas un regalo. ¿Cuál? Suscríbete y lo verás. En muchos de mis episodios de podcast, en mis emails, en mis formaciones, trato el tema de la mentalidad, de cómo afrontar esos miedos, esos bloqueos, esas dudas que surgen cuando quieres hacer un cambio de vida, como es irte de la ciudad al campo, porque son reales, porque los he vivido, porque los he visto en cientos de personas y porque sé que si no los trabajas, te atrapan. Pero hoy quiero contarte lo otro, lo que sucede después, cuando el miedo ya no decide por ti, cuando has cruzado el umbral, cuando vives en el campo y ya empiezas a adaptarte. Hoy quiero hablarte de esas transformaciones reales que se dan cuando eliges realmente, por propia voluntad, conscientemente, vivir en el campo. Porque sí, son tan reales como la tierra que pisas. He titulado este episodio Los 7 superpoderes que te da el campo, porque sí, se pueden resumir estos beneficios en 7 concretamente. Hay muchos más sin duda, pero lo que quiero con esto es que te hagas una idea de cuál es esa transformación real que causa en ti el mundo rural. Vamos con ellos. El primero es el superpoder de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vivir en el campo pone distancia real de por medio y a veces, piénsalo, lo único que necesitas para cambiar es eso, es distancia. Alejarte de dinámicas que ya no te sirven, de rutinas, de inercias, de dependencias, de un entorno que ya no te representa, que ya no te llena, un entorno que encuentras superficial, que detestas absolutamente. Y esa distancia que te da irte a vivir al campo, porque sí, te puedes ir a pocos kilómetros del lugar donde vivías antes, o a muchos, da igual, a decenas, a centenas, a miles de kilómetros, es igual. Esa distancia es distancia. Es como se suele decir poner tierra de por medio. Y esa distancia te permite respirar y mirar con otra perspectiva. Esa distancia te da el segundo superpoder, el superpoder de la renovación, porque cambiar de entorno cambia tu energía, te obliga a adaptarte a otra cosa totalmente diferente. Y esa adaptación es renovación. Rompes capas antiguas, rompes maneras de hacer, porque el nuevo entorno te lo va a exigir, te exige cosas diferentes, porque es totalmente diferente la vida en el campo que en la ciudad. En muchos aspectos lo verás. Y cuando empiezas a romper esas rutinas, esos roles, esas maneras de hacer, esas capas antiguas, empieza una nueva versión de ti, porque eres tú adaptándote a otra cosa. Y quizá
es una nueva versión que llevabas mucho tiempo deseando ver. El tercero es el superpoder de la fortaleza. Estamos hablando de cambio, estamos hablando de pérdida. Vas a hacer un cambio que supone una pérdida de lo que tenías antes. Y toda pérdida duele, por mucho que quisieras cambiar, por mucho que quisieras perder de vista aquello. Toda pérdida duele, porque como digo, cambiar de vida, aunque sea elegido, implica pérdida. Pierdes rutinas, pierdes entornos conocidos, pierdes comodidades, pierdes cosas que ni te dabas cuenta que tenías y que hacías en el día a día. Pero lo que ganas es fortaleza, porque superas ese duelo, por así decirlo, ese duelo del cambio, lo superas adaptándote, lo superas reinventándote, lo superas renovándote. Y eso lo superas con fortaleza y te das cuenta de que puedes con muchísimo más de lo que pensabas. Y esto te lleva a otro superpoder, el cuarto superpoder, que es el de la confianza. Porque cuando ves que eres capaz de sostener una nueva vida totalmente diferente a la que llevabas, algo en ti se enciende. Confías en ti. Y si has hecho ese cambio en familia o en pareja, también aumenta la confianza mutua, si estáis en la misma sintonía, claro. No es soberbia, es conciencia. Lo hemos logrado. Es así, lo hemos logrado. Has pasado tú en solitario o en pareja o con tu familia por una serie de circunstancias que ni te imaginabas, pero lo has logrado, estás ahí y eso da muchísima paz. Por eso el quinto superpoder es el de la experiencia, porque cambiar al mundo rural es hacer un máster de vida, es cambiar tu ritmo, tus hábitos, tus relaciones, tu ocio, tu manera de trabajar. Y en cada una de esas áreas, quieras o no, aprendes muchísimo, porque te reinventas, porque tienes que esforzarte muchísimo por ponerte al día, por saber, por conocer cosas que quizá desconocías absolutamente. Y con eso creces, sin duda creces, y ganas una experiencia increíble. Y todo este cúmulo de superpoderes te lleva al sexto, el superpoder de la autoestima. Porque superar obstáculos, afrontar miedos, solucionar problemas, aprender cosas nuevas, reinventarte, darte la vuelta como un calcetín, todo eso eleva tu autoestima. No conozco a nadie que haya vivido más de un año en el campo, viniendo de la ciudad, que no haya ganado autoestima. Porque el campo te pone a prueba cada día. Y al superarlo, al ir superando esas pruebas, o no, o fracasando, pero aprendiendo y continuando, todo eso te curte. Sin duda alguna te curte, te hace más antifrágil. Y esa es una de las sensaciones más poderosas que puedes tener. Dices, después de esto, que venga lo que sea. Y el último de estos superpoderes es el de la sabiduría. ¿Por qué? Porque estás en un entorno original, estás en un entorno natural. Y la naturaleza es sabiduría en esencia pura. La naturaleza te enseña. Cuando la escuchas, cuando la observas, cuando aprendes a vivir con sus ritmos, despierta una sabiduría ancestral. Conoces una forma de entender la vida mucho más pausada, más sencilla y a la vez más profunda. Quizá esto te parezca un poco filosófico, un poco espiritual, pero te aseguro que cuando llegas a ese nivel de conocer la naturaleza, te das cuenta de muchísimas de las mentiras que te han contado, que te has tragado, de muchas creencias que no habías cuestionado, de cómo estabas de adoctrinado. Porque vivir en contacto con la tierra y con lo natural, con el origen, te hace más sabio, no como un título, sino como una forma de estar en el mundo. Porque te das cuenta de que formas parte de algo más grande, de un todo en armonía,
y todo tiene un sentido, aunque a veces cueste verlo. Todo esto, obviamente, no sucede el primer día, ni la primera semana, ni el primer mes, ni el primer año, ni la primera década. Todo esto va sucediendo poco a poco. Y todos estos superpoderes van en aumento. Y hay más, hay muchos más que estos. Los he llamado superpoderes por darle, no sé, una forma, llámalo como quieras. Pero en el fondo son beneficios. En el fondo son transformaciones que te ocurren. Eso sí, si quieres que te ocurran. Obviamente esto no le pasa a todo el mundo. Le pasa a la gente que realmente quiere vivir una vida diferente, una vida acorde a la naturaleza, una vida libre, una vida real, una vida acorde al estilo de vida que han elegido, no el que les imponen. Pero para eso hay que mantener la dirección y pasar la primera etapa de adaptación, que es dura, muy dura, sin duda. Pero estas son las recompensas. Recompensas que no caben en una nómina ni en un escaparate de unos grandes almacenes, pero que lo cambian todo. Me decía hace poco una persona que conocí en una de mis consultorías que dio finalmente el paso de la ciudad al campo y que tras 1 año y medio viviendo en el campo quiso contarme su testimonio. Me dijo que lo que había aprendido en ese 1 año y medio era más de lo que había aprendido en toda su vida, que había hecho un auténtico máster de vida, pero que había valido la pena, porque había superado todos los miedos posibles y se veía con una fortaleza increíble, capaz de hacer cualquier cosa, que los límites que se había puesto hace tiempo se habían desintegrado. Y te aseguro que lo que decía era muy cierto, porque todo lo que me contó, todo lo que le pasó durante ese 1 año y medio, de verdad, fue realmente un máster que, bueno, no todo el mundo puede llegar a aprobar. Pero bueno, el cambio que había hecho esta persona era muy radical, por eso los obstáculos fueron más duros, pero aún así lo consiguió. Y como digo, esa persona tiene una fortaleza de cuando yo la conocí en la consultoría a cuando hablé con ella y me explicó su testimonio, casi que eran 2 personas completamente diferentes. El miedo realmente se había evaporado. Así es que este episodio es una invitación a mirar al campo no solo como un lugar de escape, sino como un espacio de transformación. Y si tú también quieres dar el paso, si quieres hacer ese cambio de vida que hace tiempo que sueñas, pero no te atreves, porque te comen las dudas, los apegos, los miedos, te dejo en la descripción algo que te puede dar un buen empujón para acabar con esta situación de bloqueo. Espero que este episodio te haya resultado interesante. Si mientras lo escuchabas has pensado en alguien en concreto que le pudiera servir, pues ya sabes, compártelo. Y como te he dicho antes, si quieres recibir contenido exclusivo sobre todo lo que tiene que ver con irse al campo, con vivir en el campo, con adaptarse a la vida rural, suscríbete a mi lista de correo y cada semana recibirás en tu email consejos, ejemplos, ideas, experiencias y algún que otro contenido privado que solamente comparto allí. Ya sabes, entra en delaciudadalcampo.com. Darte de alta es gratis y además te llevas un regalo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.